Hola de nuevo, hoy estamos a 21 de mayo del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y claramente podemos observar que esta zona de resistencia después de varias semanas y meses se está intentando romper, ¿de acuerdo? Hay que dar validez a esta ruptura. Pues bueno, de momento me queda alguna duda, ¿de acuerdo? Hasta que no pase por encima de este nivel que tenemos marcado aquí como un rectángulo más rosado, ¿de acuerdo? Que es una zona pues que pongo yo de filtro. Pues me queda alguna duda, pero todo indica que podría ser así. Además, hemos visto varias alzas en otros índices como el Nasdaq, como veremos. El Dow Jones se ha quedado un poco rezagado aún. El Russell tampoco termina de tirar, pero en Europa sí que estamos viendo movimientos fuertes alcistas bastante importantes, ¿vale? Entonces, el SP 500 está luchando en esta zona. ¿Es una zona importante? Pues sí, fijaros que aquí se habría formado un diamante y estaríamos viendo pues esta ruptura. La ruptura de esta formación técnica pues suele ser bastante violenta y suele dar un movimiento alcista bastante importante. ¿De acuerdo? ¿En qué se están fijando ahora mismo en los mercados? Bueno, pues en gran parte en el techo de deuda de Estados Unidos. Ya lo comentamos la pasada semana, desde el punto de vista se va a llegar a un acuerdo, por mucho que nos intenten vender, va a tardar más o menos, ¿de acuerdo? Pero estoy seguro que van a llegar. Entonces, aunque tengan que enviar a la gente, como han hecho otras veces, en sus casas, a sus casas, 4 o 5 días o 10 días, ¿vale? Se va a llegar a un acuerdo. Otra cosa sería que esto estallara en algún momento, ¿vale? Que esto ya no depende de ellos, que esto reviente por algún lado porque en algún momento va a reventar, ¿de acuerdo? Pero de momento yo creo que tarde o temprano van a llegar a un acuerdo. Fijaros que he cogido este, post de Reuters, ¿vale? Que fue publicado el 1 de agosto del 2011 y dice, advierten de un desastre si no hay acuerdo de deuda en Estados Unidos. Lo mismo que ahora, y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque les interesa llegar a un acuerdo. Evidentemente sus sueldos salen de esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tardarán mucho si no llegan a... En teoría, el límite estaría en el 1 de junio, perdón, ¿de acuerdo? Este es el límite que tienen. Pero como digo, otras veces los han mandado a su casa y dicen que esta vez es diferente, que tal y que cual. Por la cuenta que les trae, os aseguro que van a llegar a un acuerdo. Y como digo, otra cosa es que esto estalle, ¿de acuerdo? Porque es una locura la deuda de Estados Unidos. Pero de momento, pues siguen fabricando pasta, la gente sigue aceptando el dólar, que esto está cambiando también un poco, ¿de acuerdo? Pero sigue aceptando el dólar como moneda de reserva, entonces de momento pues pueden seguir emitiendo deuda, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, otro de los acontecimientos que se está fijando el mercado era o es, ¿vale? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal en la próxima reunión? Que como vemos, pues de momento está descontando pues que no van a hacer absolutamente nada, ¿vale? Fijaros que la próxima reunión está en el 14 de junio, ¿vale? De este próximo mes y se descuenta en un 82,6% de que finalmente no van a subir los tipos, o sea, nos van a dejar tal cual como están ahora, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en principio es una buena señal para el mercado, ¿vale? Para que pueda seguir subiendo, ya que, bueno, ahora ya el mercado tiene descontado o descontada la opción de que ya puedan volver a subir los tipos, ¿de acuerdo? Entonces, por esta parte lo tenemos ya bien solucionado. Ahora todo dependerá pues de los datos que vayan saliendo durante los próximos meses, ¿de acuerdo? Bien, esta semana tenemos datos más o menos importantes como cada semana. Por ejemplo, el martes tenemos la publicación del dato de PMI, ¿vale? De Estados Unidos, a ver cómo sale.
Como veis, pues no se espera un gran movimiento, pero sí que se espera una rebaja, ¿de acuerdo? Actas de la reunión, el miércoles, esto debe ser, sí, actas de la reunión, que bueno, tampoco creo que vayan a mover mucho el mercado, que yo creo que ya más o menos se ha explicado todo y además lo más importante es el día 14, ¿de acuerdo? Como hemos visto. Jueves, venta de viviendas, esto, y aquí quizás el más importante de estos que se van a publicar, los dos son bastante importantes, pero el de pedidos de bienes duraderos es bastante importante y los precios del gasto en el consumo personal y subyacente creo que son dos datos bastante importantes que se publican el próximo viernes, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, volvemos a los gráficos. Y como vemos, pues lo que decíamos, ¿de acuerdo? Está intentando romper, no ha terminado de romper, pero fijaros este posible movimiento alcista que tendríamos, ¿vale? Ya que si esto se confirma que es un diamante, pues el movimiento nos podría llevar más o menos a esta zona de aquí, donde tenemos esta zona de resistencia, hasta la zona de los 4.300 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, movimiento bastante interesante si se confirma la ruptura de este nivel de resistencia. Bien, nos vamos al Dow Jones. Dow Jones que durante estas últimas sesiones pues se ha estancado bastante, no consigue remontar como los otros, al menos de momento, pero fijaros que de momento está remontando y está aguantando bastante bien. Aquí tendríamos una formación de hombro, cabeza, hombro invertido, ¿de acuerdo? La proyección pues nos llevaría claramente hacia la zona de los 35.617 en caso de ruptura de la directriz clavicular que tenemos aquí. Bien, el destacado de la semana claramente ha sido el Nasdaq. Fijaros que la remontada, la aceleración de estos últimos días ha sido tremenda. Fijaros que ha roto claramente el 50% de retroceso de Fibonacci y ha ido a frenarse pues más o menos en los 13.909, donde el viernes pues dejó una vela pues avisando de que aquí pues claramente tenemos una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Bien, yo no creo que haya pasado esta zona y la pase tan rápido, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos una subida bastante importante durante estas últimas sesiones. Estamos hablando del Nasdaq y es un activo, un índice muy volátil, ¿de acuerdo? Pero no creo que vaya a pasar muy rápido esta zona. Yo creo que podríamos tener algún tipo de corrección durante estas próximas sesiones y puede ser bastante probable que el mercado se esté moviendo en este nivel del 50% de retroceso de Fibonacci. Además, teniendo en cuenta pues todo este tema, ¿vale? Que hemos comentado sobre el techo de deuda, que sí que puede provocar evidentemente pues caídas, dudas en el mercado, ¿de acuerdo? Pero no creo que sea un desastre, al menos habrá que tener en cuenta si alcanzan este límite o no. ¿De acuerdo? Si llegan a un acuerdo antes, pues todo esto pasará y ya está, y el mercado se habrá olvidado de todo este tema. La cuestión es que de momento se podría estar moviendo dentro de esta zona donde tenemos este 50% de retroceso de Fibonacci y a ver finalmente qué pasa con, por ejemplo, el SP500, el Dow Jones, si consiguen acompañar pues también al Nasdaq, ¿de acuerdo? Nos vamos a Russell. Fijaros que Russell le está costando mucho, sigue en esta zona con bastantes dudas, sí que vemos una remontada durante estas últimas sesiones, pero está muy rezagado, no consigue remontar como estamos viendo pues, en el caso del Nasdaq, que son grandes compañías. En cambio, el Russell de pequeñas compañías pues no consigue remontar. Y esto claramente significa una cosa, pues que las pequeñas empresas pues están sufriendo bastante las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Esta restricción en el crédito. Y esto está provocando pues que no consiga remontar. Claramente se mantiene esta zona de soporte, sí que vemos algún tipo de remontada durante estas últimas sesiones, pero claramente fijaros que estamos dentro de una directriz bajista en el corto plazo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos que remonte y supere claramente este nivel de resistencia o este de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de momento, mercado muy
en rango, y la clave, desde mi punto de vista, para ver este posible movimiento alcista es que el SP500 pues consiga romper esta zona de resistencia y consiga arrastrar pues claramente a los otros índices. Pasamos a Europa. Europa que sigue súper fuerte. Fijaros que el DAX alemán está atacando estos máximos que tenemos aquí, los máximos que ya se alcanzaron el 21 de noviembre, perdón, el 18 de noviembre del 2021, que son los máximos. Aquí es donde empezó toda la caída, ¿de acuerdo? Y fijaros que estaríamos atacando ya este nivel de super resistencia que tendremos aquí, que si finalmente pues se consigue superar, entraríamos ya de nuevo en subida libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nivel interesante en el DAX, que a partir de aquí pues se abre la ventana a subidas bastante importantes o a niveles bastante importantes, ¿de acuerdo? Eurostoxx, lo mismo que el DAX, el Eurostoxx sí que ya rebasó en algún momento estos máximos históricos que teníamos, ¿vale? Y ahora, después de esta corrección, vuelve a atacar esta zona con bastante fuerza y además con el apoyo de Wall Street, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante también el movimiento que estamos viendo en el Eurostoxx. La ruptura de este nivel, o si se confirma ya finalmente la ruptura de este nivel, pues se abre la ventana también a una subida libre, ¿de acuerdo? Ya no tenemos referencias por encima de esta zona. Bien, nos vamos al mercado Forex. El euro no consigue remontar, en cambio el dólar sí durante estas últimas sesiones. Vamos a ver qué acaba pasando, ¿de acuerdo? Pero de momento, fijaros la caída del euro durante estas últimos días, ¿vale? No ha conseguido superar el nivel de los 1.10 y de nuevo sigue jugando dentro de esta directriz bajista de súper largo plazo que tenemos aquí trazada. Veamos esta directriz simplemente para que veamos de dónde viene, que es prácticamente desde cuando empezó la crisis del 2008, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí 28 de julio del 2008, fijaros la caída del euro y fijaros que estamos justo jugando en este nivel. En cualquier momento, con las previsiones claras de que el Banco Central Europeo tenga que seguir subiendo los tipos, porque esta semana han pasado de decir, bueno, un par de subidas más, una subida más de tipos y ya estará, a decir, bueno, tendremos que seguir subiendo los tipos y mantenerlos altos durante bastante tiempo, ¿vale? O sea que el discurso ha cambiado bastante durante esta última semana. Por lo tanto, quizás estemos viendo esta corrección simplemente que pueda ser una corrección técnica, pero la perspectiva es que el euro pueda seguir subiendo frente al dólar durante las próximas sesiones. Como hemos visto, no se espera ninguna otra subida por parte de Estados Unidos. Entonces, sí que ya Estados Unidos pues está en el 5,25%, ¿de acuerdo? Pero en Europa le queda bastante margen para subir o seguir subiendo los tipos. Por lo tanto, esto podría provocar pues que se siga moviendo al alza, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos viendo aquí podría ser un movimiento simplemente técnico después de toda esta subida anterior, y a partir de aquí pues si se mantiene dentro de este rango, ¿vale? Entre los 1.14 y 1.04, ¿vale? Podría estar moviéndose durante las próximas sesiones, incluso intentar atacar de nuevo los 1.14, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí anteriormente ya fue una zona de movimiento durante bastante tiempo. Bien, nos vamos a la libra. Libra que sí que se ha mantenido durante estas últimas sesiones en un rango bastante estrecho, con algunas subidas. Bueno, vemos que se ha estancado un poco. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos una zona de resistencia, pero desde mi punto de vista, pues es bastante probable que siga subiendo y se pueda dirigir al menos entre los 1.30 y 1.33. ¿De acuerdo? Yo creo que este sería un punto clave para el par libra dólar americano. ¿De acuerdo? Evidentemente, pues
también podemos tener algún tipo de corrección, como veremos. Y si nos vamos al gráfico del dólar americano, vemos que está remontando durante estas últimas sesiones, ¿vale? Esto significa, pues bueno, que estamos dentro de un movimiento, perdón, vamos a un gráfico diario, de nuevo, ¿vale? Pues que estamos teniendo un rebote muy claro y también cabe la posibilidad, pues, de que sea un movimiento simplemente técnico, ¿de acuerdo? Un movimiento de recuperación o de corrección de toda esta caída para luego seguir cayendo. Todo dependerá, pues, de lo que decíamos anteriormente, ¿vale? De todos los datos que vayan saliendo. Pero de momento, pues, el dólar se mantiene dentro de este movimiento en rango, incluso medio alcista, podemos decir, en el corto plazo, ¿de acuerdo? Pero tampoco me fiaría mucho. Fijaros la caída que hubo este viernes, ¿de acuerdo? Entonces, un mercado con bastantes dudas. Aún así, pues claramente se ve que de momento la Reserva Federal no va a dar ningún otro paso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué provocó este movimiento alcista en el dólar americano? Pues bueno, caídas claras en el oro. Fijaros que el oro se está debilitando de nuevo después de haber alcanzado la zona de los 2000. Ya lo hemos comentado muchas veces. Aquí hay posiciones derivados cortas muy importantes por parte de algunos bancos de inversión importantes como JP Morgan y toda esta gente, que tienen posiciones para que esto no pase de los 2000. Y sería un desastre. Esto sí podría ser un desastre económico si finalmente se acabase superando por A o por B este nivel, porque estos bancos lo pasarían muy mal, porque se ve que hay una cantidad enorme de posiciones bajistas o cortas, ¿vale? En esta zona, para que no supere el nivel de los 2000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bastante improbable que supere esta zona, al menos de momento, ¿de acuerdo? A nivel técnico sí que se mantiene esta estructura más o menos alcista, ¿de acuerdo? Y estamos viendo una corrección. Aquí tenemos una zona de soporte de momento que está aguantando bastante bien. Como vemos, después de haber tocado este nivel, pues estamos viendo este rebote técnico en la sesión del viernes, ¿vale? Pero que es bastante difícil o improbable que se rebase, al menos de momento, esta zona, ¿de acuerdo? Y el petróleo, que como vemos se ha frenado claramente en esta zona, sigue titubeando en el nivel de los 71 durante estas últimas sesiones, pero que tampoco está cogiendo ningún tipo de formación, o está creando algún tipo de formación interesante que podamos deducir hacia dónde se puede dirigir durante las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, nivel importante los $76 por arriba, ¿vale? Donde tenemos esta zona de pivote. Y todo dependerá, pues, de lo que se vaya viendo en el mercado, ¿vale? En función de China, que es un gran devorador de petróleo, ¿de acuerdo? Si el mercado asiático, pues, empieza a flaquear, como se está empezando a ver, pues esto también podría provocar caídas, ¿de acuerdo? Por la caída de demanda, evidentemente. Pero si finalmente pues se acaba recuperando, pues podríamos ver movimientos alcistas. De momento Estados Unidos sigue intentando mantener los precios bajos, ¿de acuerdo? Porque, como veis, su economía está bastante tocada, ¿de acuerdo? Nada más. Nos vemos en el canal de YouTube, @scalpingtraders, o en la página web scalpingtraders.com. Un saludo y muchas gracias.